¿Ya? Vale. Bueno, como les decía, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este Salón de los Caballeros 24 de la Madraza, Centro de Cultura Contemporánea. Bueno, y bienvenidos a segunda tanda, por así decirlo, de conferencias organizadas por el Aula Emilio Herrera, Linares, de Ciencia y Tecnología, y el Seminario de Medio Ambiente y Calidad de Vida, Cátedra José Saramago, que iniciamos ahora por lo que sería la segunda parte de la programación del curso 2022-2023. Vamos a comenzar esta programación con un ciclo en torno a la conmemoración del Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que es el 11 de febrero. Y en este caso, además del seminario y del aula, Emilio Herrera, colabora la Unidad de Cultura Científica. Y vamos a comenzar con una conferencia que nos va a impartir en esta tarde la catedrática Mar Bastero Gil. Tengo que decirles que estas conferencias que organizamos en torno a este ciclo conmemorativo van a ser todas impartidas por mujeres, por investigadoras de nuestra universidad. Bueno, y con ello lo que queremos es dar a conocer el excelente trabajo de investigación que realizan nuestras investigadoras en nuestra universidad y cómo esa investigación contribuye al conocimiento científico actual. Bueno, como les decía, hoy comenzamos con Mar Bastero Gil, con la conferencia el universo en expansión, ondas gravitacionales. Mar Bastero es catedrática del Departamento de Física Teórica de esta universidad. Comenzó su andadura realizando el doctorado en la Universidad Autónoma Complutense Autónoma de Madrid en 1994. Más tarde tuvo diferentes estancias postdoctorales en Southampton, en Pisa, en Sussex, en Bristol, y ha trabajado en diferentes campos, pero fundamentalmente o últimamente en el campo de la materia y de la energía oscura. Además de ser profesora, de ser investigadora, o es profesora de esta universidad, imparte en el máster de física en la asignatura de cosmología y la asignatura de relatividad general en el grado de física. También es amante de la divulgación científica. Ha participado o participa de manera habitual en la Semana de la Ciencia, que se organiza desde la Facultad de Ciencias, la Unidad de Cultura Científica de la Universidad, y también imparte charlas en institutos dentro del programa Ciencia y Sociedad, también dentro de un programa que tenemos en conmemoración del Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, y también imparte charlas organizadas por el Centro Nacional de Física de las Partículas. Bueno, sin más, les dejo con ella y espero que disfruten de esta conferencia y no me quiero levantar sin agradecerte sinceramente que hayas aceptado nuestra invitación. Así que muchísimas gracias. Bueno, yo lo primero quería agradecer por la invitación. Es siempre un placer poder salir de nuestra cueva donde estamos ahí. Yo soy teórica, os voy a contar cosas de lo que conocemos del universo, de las observaciones. Como todo teórico, tenemos que hacer caso a los datos. La física es experimental. O sea que podemos hacer teorías, pero cuando los experimentos y las observaciones van en contra de nuestras teorías, se acabó y volvemos a empezar. O sea que, a pesar de que yo soy muy teórica, lo que os voy a hablar es de la cosmología. La cosmología es el estudio del universo, sobre todo de su historia. Y eso es algo que es una de las ciencias más antiguas. Eso todas las civilizaciones lo han hecho. Y sobre todo porque en una buena noche estrellada esto es un espectáculo, es algo de lo que hoy en día, viviendo en las ciudades y con toda la contaminación lumínica, no podemos disfrutar. Pero desde siempre han mirado esa esfera que nos rodeaba, se han hecho preguntas y han intentado buscar las respuestas. Y hoy en día seguimos el método científico, proponemos teorías y en base a las observaciones y a los experimentos, pues vamos ajustando y vamos mejorando nuestro conocimiento. Desde luego, para poder observar una buena noche estrellada nos tenemos que ir a sitios especiales y es hoy en día donde ponemos los telescopios. Esta foto, que me gusta mucho, es de la última noche del año en los Andes chilenos, en el Observatorio de las Campanas. Este es un sitio magnífico, justamente para eso, para poner un telescopio. Otra más reciente, y esta la pillé ayer buscando en internet,
es justamente, bueno, no sé si alguno habéis conseguido ver el famoso cometa que se nos ha acercado y que no volverá hasta no sé cuántos millones de años. Yo no lo he conseguido ver, un compañero del departamento sí, pero la gente desde luego ha ido a sitios para poder observarlo, y otro de los sitios especiales donde podemos observar muy bien es justamente en el Teide. Y ahí tenemos otro observatorio astrofísico, y esta foto fue publicada, es de Rodrigo Galera Sánchez y fue publicada hace unos cuantos días en un periódico local. Aparte de lo que observamos de una buena visión, es que una buena visión de una noche estrellada nos ha inspirado tanto a científicos como a artistas. Esto es Van Gogh, la noche estrellada de Van Gogh. Es un absoluto espectáculo y desde luego que nos lleva a plantearnos muchas preguntas sobre cuál es el origen de nuestro universo, y distintas civilizaciones dieron distintas respuestas, y hoy en día los científicos tenemos una visión un poco más prosaica del asunto. Estos son los datos de uno de los satélites de los que voy a hablar, y esta es el satélite Planck de la Agencia Espacial Europea, y esto es la representación del fondo de radiación de microondas, del que hablaré después. Y se me ha ido el puntero aquí. Y es una foto de nuestro universo cuando tenía aproximadamente unos 300.000 años de edad. La edad total de nuestro universo es de unos 14.000 millones de años. Millón arriba, millón abajo. Esto es una foto de nuestro universo de cuando era un bebé. Y somos capaces de detectar esa luz, esa reliquia del pasado de nuestro universo, y somos capaces de analizarla, y de aquí sacamos mucha información de cuál ha sido la historia de nuestro universo y sobre todo de lo que compone nuestro universo. Y cuando llegamos ahí es cuando aparecen las preguntas para las cuales todavía no tenemos respuestas. Y eso es de lo que os voy a hablar. ¿Cómo nos hacemos? ¿Cuál es la teoría que nos describe la evolución de nuestro universo? ¿Cómo describimos la historia de nuestro universo en base a las observaciones? Y todavía un montón de preguntas sin respuestas. Y la cosmología está de moda. Los grandes físicos, tanto teóricos como observacionales como astrofísicos, a lo largo de los últimos 10 años hemos estado de moda porque han recibido, su trabajo ha recibido pues justamente el reconocimiento del premio Nobel. Por ejemplo, en el 2019, el teórico James Peeble es nuestro cosmólogo de referencia, que es el que te explica justamente la imagen que os he enseñado antes de dónde sale. Y luego también en la parte astrofísica pues se reconoció el trabajo de estos dos caballeros, que fueron los primeros en observar los exoplanetas. No estamos solos en el universo como planeta, me refiero. La cuestión es si estamos o no estamos. Otra de las cuestiones que voy a hablar también es justamente al final de las ondas gravitacionales. Y las ondas gravitacionales que observamos, deducimos que se producen por la colisión de los agujeros negros. Entonces, justamente en el 2020, la parte teórica, Roger Penrose es el referente para explicar los agujeros negros, y la parte observacional, Reinhard Genzel y Andrea Ghez. Y aparecerán más premios Nobel en este campo, digamos, en los últimos 10-15 años. Pero, ¿cómo describimos nuestro universo? ¿Cómo sacamos información? Lo primero, la teoría. Básicamente, la interacción que domina para explicar la evolución de nuestro universo es la interacción gravitatoria. Y la interacción gravitatoria la describe la teoría de la relatividad general de Einstein, que ya la propuso hace más de un siglo, en 1915. Esa es la parte teórica, y no va a haber muchas ecuaciones, pero esta es una de las ecuaciones más elegantes que hay en la física, por lo menos desde el punto de vista de los físicos teóricos. De aquí lo sacamos todo. Esta es la notación matemática, pero básicamente con esta notación tan concisa, con esta parte de la ecuación describimos la geometría del espacio-tiempo. Esta es la teoría de la relatividad.
El tiempo ya no es un concepto absoluto, el tiempo ya pasa simplemente a ser una coordenada más, igual que las coordenadas espaciales, igual que medimos distancias, tenemos que saber desde dónde estamos midiendo el tiempo. Esto nos describe nuestra geometría y esta parte de aquí, el contenido de la materia y de la energía. ¿Qué es lo que ponemos? ¿De qué está compuesto nuestro universo? Eso dictará cuál es la geometría espaciotemporal de nuestro universo y eso dirá cómo se va a comportar a lo largo de su historia. Y entonces, lo primero que nos dice es que si tenemos materia y energía, el espacio-tiempo se curva. Esa es la imagen de siempre de la relatividad general. ¿Cómo lo hace? Pues depende de esto. Einstein, al principio, cuando propuso su teoría, no estaba claro, o sea, también no estaba claro ni siquiera si el universo estaba hecho de una galaxia o de muchas, etcétera, etcétera. Y entonces él lo que tenía era una visión más estática de nuestro universo. El universo era así y se había mantenido siempre así. Algo que no cambiaba y que no se expandía. Y sin embargo, las observaciones de Hubble a finales de los años 20-30 dijeron que no, que el universo estaba en expansión. Y cuando me refiero al universo en expansión, el espacio y el tiempo. El universo se mueve. Eso es el ritmo de expansión, la velocidad a la que se va moviendo nuestro universo. Perdonad. Lo que os decía antes de que esta ecuación era de las más elegantes, aparece en muchos sitios y no siempre relacionados con la física. A mí esta imagen me encanta. Esta es una foto que la hizo está aquí, el autor de la foto, en los Andes. Bolivianos, en este caso, en una vía abandonada, no se sabe quién se subió allí con un bote de pintura y justamente lo que dejó es la ecuación de Einstein. Y si os fijáis muchas veces en las películas de Hollywood, de ciencia ficción o no tan de ciencia ficción, en cuanto aparece un científico, como tenga una pizarra detrás, fijaros, porque sea lo que sea ese científico, aparece la ecuación de Einstein, o la famosa de la energía igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Yo la he visto hasta cuando el científico era un biólogo, o sea que es el referente. Por eso os digo que es una de las ecuaciones más paradigmáticas y más elegantes de la ciencia. Volvamos a la ecuación. Lo que nos dice es básicamente, sabiendo que el universo se expande, ¿cómo se expande? Dependiendo de lo que metamos en la cajita de nuestro universo, así podremos deducir el ritmo de expansión. ¿Sabes lo que hizo? Fue eso, observar. Y la información que nos recibimos de nuestro universo es a través de la luz que nos llega de las estrellas, de las galaxias, de los cúmulos de galaxias. Esa ha sido hasta hace poco la forma de obtener información sobre la evolución de nuestro universo. Las imágenes del telescopio espacial Hubble, si las buscáis en internet, tenéis todo un catálogo maravilloso de distintas imágenes a todos los niveles y son impresionantes. Pero lo básico es eso. Lo que observamos es la luz que recibimos, que son ondas electromagnéticas. Y eso es lo que hizo Hubble. Y lo que pasa es que esa luz tiene que viajar desde que la emite el objeto que estemos observando hasta que la recibimos nosotros. Si el universo se está expandiendo, desde que se emite hasta que la recibimos, va cambiando la distancia y va cambiando también el tiempo. Y es como si estirásemos la longitud de onda de esa onda. Y eso es exactamente lo que se observa. La longitud de onda que recibimos es mayor que la longitud de onda emitida, debido a ese efecto de expansión del universo. Ese es el desplazamiento hacia el rojo y esa es la conclusión a la que llegó Hubble. Este es el diagrama que él hizo. Básicamente lo que medía era velocidad respecto de la distancia. Ya está, la otra ecuación que va a aparecer. La velocidad es igual a la distancia dividido por el tiempo. Pero lo que observó es un patrón muy irregular. Aquí, básicamente, lo que está diciendo es que a medida que aumentamos la distancia, la velocidad
también aumenta. Y es una constante, es lo que dedujo, es una constante. Esto no es un efecto local, de que si el objeto está más cerca, la atracción gravitatoria cambia las velocidades. Esto es un efecto cosmológico, esto es un efecto regular. Y no podía ser debido a distribuciones locales de masa o de otros objetos. Era un efecto que explica muy bien, justamente en las ecuaciones de Einstein, era un efecto debido a que el universo se está expandiendo. Básicamente, la constante de proporcionalidad, hoy en día la llamamos la constante o el parámetro de Hubble en su honor, y justamente el inverso de esta constante, cuando la medimos, cuando inferimos su valor, ya nos da una idea de cuál es la edad del universo. El inverso de esta constante es simplemente el tiempo, la edad del universo. Este es el diagrama original de Hubble, y lo difícil, yo como digo soy teórica, aquí por allá ya astrofísicos, espero no decir, pero lo difícil es medir distancias, no tanto la velocidad la medimos comparando longitudes de onda. Lo difícil es medir distancias. Como el universo se está expandiendo, para irnos cada vez más lejos en distancia y en tiempo, tenemos que identificar objetos muy brillantes, y esos son justamente las supernovas. O sea que una vez ya nos hemos podido observar más lejos, pues hemos podido ir completando el parámetro de Hubble e ir determinando mejor el valor de esta constante de Hubble. Tengo que disculparme porque mi portátil no ha funcionado. En algunas cosas de estas de la tecnología, unas veces se puede conectar al proyector y otras veces no. Esta es una representación básica de la expansión del universo. Esto en la página de uno de los satélites americanos, el WMAP, del que luego hablaré, está y nos gusta mucho. El pastel de pasas nos sirve tanto para explicar el núcleo, el átomo, los primeros modelos atómicos, como para explicar la expansión del universo. Se supone que aquí, al cabo de unos pocos segundos, esto empieza a crecer. Las pasas, dijéramos que son las estrellas o las galaxias, y la masa del pastel es justamente el sustrato, el espacio-tiempo. Esto lo metemos en el horno y esto, la masa crece y las galaxias se van separando, se van alejando. Nosotros lo que observamos es que las que más lejos están cada vez se alejan más, y en promedio eso es lo que está pasando. No somos ningún sitio especial, eso es lo que tiene que quedar también claro. De la teoría de la relatividad general nosotros observamos y nosotros ponemos el origen de todas nuestras coordenadas espaciales y temporales en nosotros, pero nos da igual. Desde cualquier otro punto observarían exactamente lo mismo. Por eso sabemos que este efecto es simplemente un efecto cosmológico. Y lo siento por el vídeo que era gracioso. Y entonces ya podemos hacer, estos son los ingredientes básicos, entonces podemos hacer más o menos cuál ha sido la historia de nuestro universo. El principio básico del modelo del Big Bang, que nos describe la historia de nuestro universo, es que tanto había al principio, cómo se comporte depende de la cantidad de materia, de masa, de partículas elementales. Al final es lo que tenemos que poner al principio, de radiación. Y el principio básico es que tanto había al principio como va a haber al final. Y entonces básicamente el universo se está expandiendo. Entonces si vamos hacia atrás en el tiempo, lo que pasa es que el volumen total del universo va disminuyendo hasta que llegamos al instante inicial, que es lo que se denomina el Big Bang, la gran explosión. El nombre se lo pusieron los detractores del modelo. También en aquellos años, en los años 50, pues había distintas alternativas. ¿Quién gana? El que puede explicar, el que es consistente, el que hace predicciones que luego podemos observar. Y justamente este modelo del Big Bang, de ir hacia atrás en el tiempo, luego volvemos hacia adelante, al principio lo que estamos en un volumen tan pequeño que básicamente está muy denso y muy caliente, y está formado por los constituyentes fundamentales de la materia, lo que luego va a formar los átomos, lo que luego va a formar las moléculas, lo que luego va a formar la estructura. ¿Y qué es lo que pasa? Que por allí
que también hay partículas cargadas, pues están la radiación electromagnética, las ondas electromagnéticas. A medida que esto se expande, una de las predicciones fundamentales que hizo este modelo es básicamente para formar la estructura tenemos que formar los núcleos y luego tenemos que formar los átomos. Una vez formamos los átomos, lo que hemos creado son ya objetos neutros. Y entonces la radiación electromagnética que interacciona con las partículas cargadas, con los electrones, en promedio, ya les resultaba muy difícil encontrar cargas con las que interaccionar. Y entonces llega un momento que debido a la expansión a que van aumentando todas las distancias, esa radiación electromagnética de repente se encontró que se podía propagar libremente y se podía propagar libremente hasta que le detectamos hoy en día. Ese es el origen de lo que se llama el fondo de radiación de microondas. ¿Por qué? Porque hoy en día, debido al efecto de la expansión del universo, lo detectamos en una longitud de onda que corresponde con la radiación en ese rango de frecuencias. Supongo que cuando doy estas charlas en los institutos ya tengo el problema de la diferencia generacional. Pero supongo que hemos tenido todos televisiones analógicas, las chiribitas, teníamos todos un detector del fondo de radiación de microondas en casa. Nos rodea, está por todas partes, es esa radiación que podemos detectar y que nos da mucha información, es lo que se llama el momento del desacoplo. Por eso la detectamos hoy en día, pero se originó justo aquí, hace unos 300.000 o 400.000 millones de años desde el inicio. Y luego hay un momento que no tenemos mucha información, que nos cuesta observar, porque ahí no pasaba nada, no se había formado todavía la estructura en las estrellas y el universo no había empezado otra vez a emitir luz. Es luego ya cuando se empiezan a formar las estrellas, las galaxias, los planetas, cuando otra vez empezamos a recibir información a través de la luz y a través de la radiación electromagnética. El telescopio Hubble del que he hablado antes, pues se ha visto superado recientemente por el de James Webb. Es justamente que hace un año y pico, en Navidades del 2021, se lanzó. Y este es el que va a conseguir observar, en principio, justo mucho más atrás en el tiempo y en principio también nos va a poder dar información de cómo se empezaron a originar la estructura. Luego, repito, hay aquí una zona oscura y luego tenemos toda la información de la radiación del fondo de microondas que sí que podemos detectar más o menos limpiamente. Esta fue la noticia del lanzamiento del James Webb y ya nos ha empezado también como Hubble a dar imágenes fantásticas, sobre todo de eso, de las regiones donde se empezaron a crear la formación estelar, donde se empezó a originar toda la estructura. No voy a hablar de eso en esta charla. Todo lo que voy a mencionar daría para muchísimas charlas y muy variadas. Vamos a centrarnos en la otra observación, la radiación de fondo de microondas, que se ha observado con distintos satélites. El último ha sido el de la Agencia Espacial Europea, el satélite Planck, que ha estado analizando los datos y tomando datos hasta el 2018 y ahí me he colado. ¿Qué es lo que...? Esta radiación se observó por primera vez en los años, a finales de los años 60 del siglo pasado. Y los que recibieron el premio Nobel por el descubrimiento de la radiación de fondo de microondas, que además era uno de los pilares, era una de las predicciones del modelo del Big Bang, de nuestra evolución del universo como un todo, no lo estaban buscando. La historia también es muy curiosa. Ellos estaban diseñando una antena básicamente para mejorar las comunicaciones y claro, tienes que tener una antena muy sensible y tenían una antena muy sensible justamente en el rango de microondas. Y entonces ellos lo que detectaban era un ruido de fondo que eran incapaces de identificar. No identificaban la fuente. Como no sabían cómo entender aquello, les dijeron
estaban en la zona de Nueva York y les dijeron que fueran a hablar con unos colegas teóricos de Princeton, y justamente cuando fueron y les dijeron lo que estaban observando, pues el Robert Dicke justamente ha quedado, no sé si es leyenda o no, pero dijo, nos han pisado el premio Nobel, porque efectivamente ellos ya habían empezado a pensar cómo diseñar el experimento para detectar esto. Y esto es lo que observaron, un fondo en el rango de microondas. Y era la confirmación del modelo del Big Bang, y se llevaron el premio Nobel en el 78. ¿Qué es lo que pasa? Una vez queda claro que tiene origen cosmológico, esta es la foto de nuestro universo, y si el modelo de Big Bang dice que tanto teníamos antes, tanto vamos a tener ahora, ¿dónde está la estructura? Teníamos que ver en este fondo de radiación de microondas, teníamos que ser capaces de ver algo más. Pequeñas diferencias de temperatura, pequeñas fluctuaciones en ese fondo, porque eso lo que nos estaba diciendo es que si observamos esas fluctuaciones y el código de colores es el estándar, azul más frío, rojo más caliente, donde está más caliente hay más radiación, donde está más frío hay más materia. Y aquí sí, la interacción gravitatoria empieza a trabajar, y donde está más frío es donde a partir de ahí podemos formar la estructura. Y la estructura somos nosotros. O sea que nosotros estamos aquí, tenía que haber indicios de esas fluctuaciones también en el pasado. Y es justamente el patrón de esas fluctuaciones lo que nos da información de lo que está hecho nuestro universo. Y es lo que estuvieron buscando, primero el satélite COBE, se lanzó en el 92, y los primeros datos en el 94 es lo que vio. Que esas fluctuaciones, a partir de ahí se podía entender el origen de la estructura, estaban ahí. Y a partir de ese satélite, los otros dos principales han sido el americano y el europeo, WMAP y Planck, que han ido refinando ahí justamente ese patrón de fluctuaciones, y a partir de ahí podemos entender de qué está hecho nuestro universo y cómo se origina la estructura. Y básicamente eso es lo que hacemos ahora. Tenemos el modelo, tenemos la teoría, a partir de la teoría general de la relatividad desarrollamos las ecuaciones. Os puedo asegurar que a partir de ahí las ecuaciones ya no son tan limpias, ni tan elegantes, ni tan bonitas, pero se hace. Y entonces a partir de ahí hacemos el modelo teórico, comparamos con los datos y vamos viendo cuál es la geometría, y en este caso me refiero a la geometría espacial de nuestro universo, es planar. Ya está, eso es lo que dicen los datos. ¿Cuánta materia? Y cuando digo materia me refiero a objetos con masa, entendiendo la masa como nosotros, cuánta materia, cuánta energía, cuánta de esa materia, cuál es la materia estándar, etcétera, etcétera. O sea que podemos caracterizar muy bien, a partir de los datos y de las observaciones, nuestro universo. Y aquí es donde empiezan a surgir otra vez las grandes preguntas. Muy bien, pues nos repartimos el contenido total de materia y energía. De la materia, tal como hecha de partículas elementales y tal como la observamos nosotros en la Tierra, en los experimentos en la Tierra, en los laboratorios, pues resulta que del total podemos entender menos de un 5%. Hay una parte de la materia, y cuando digo materia, la podemos caracterizar por su comportamiento, y se comporta como eso, como los átomos, pero no sabemos cuál es su naturaleza, no sabemos cuál es su origen. Y eso en total es como un 23-24%. Y el resto, lo que sabemos es el efecto que produce. Sabemos que no es radiación y sabemos que no es materia. Y como los físicos no tenemos mucha imaginación para los nombres, pues si lo llamábamos a la otra materia oscura porque no emite luz, pues a esto que no es materia pero también es oscuro porque no sabemos ni de lo que es, lo llamamos energía oscura. Lo que sí sabemos, el universo se expande, es lo que he dicho al principio. Ahora bien, la velocidad puede ir aumentando o puede ir disminuyendo. El ritmo de expansión puede ser acelerado o puede ser decelerado. Y justamente hasta
no hace mucho no estaba claro. Pero lo que sabemos hoy en día es que el universo se expande y además de forma cada vez más rápida. De momento, actualmente. Y para eso necesitamos, eso no lo podríamos explicar solo con materia o con radiación. Y para eso necesitamos esta componente que llamamos energía oscura. Esta componente tiene unas características especiales que hace que el universo se expanda de forma acelerada. Ni idea de lo que es, daría para varias charlas. No solo los experimentos, las observaciones del fondo de radiación de microondas en astrofísica y en cosmología, es que vamos teniendo una descripción de nuestro universo, de la historia de nuestro universo, porque de forma consistente vamos combinando distintos datos. Lo de la materia oscura ya estaba ahí, antes de que observásemos también el fondo de radiación de microondas. Y fue Fritz Zwicky en los años 30 el primero que lo mencionó, aunque en mucho caso no lo hicieron. Y luego básicamente es observando las curvas de rotación de las galaxias. Tenemos un centro, un disco luminoso que emite luz. Esto es física newtoniana, la velocidad de rotación. Si ahí está concentrada la masa, a medida que nos alejamos del centro, la velocidad tendrá que disminuir. Pues no, pues lo que se observaba es que prácticamente permanece constante. Vera Rubin hizo un estudio sistemático de las curvas de rotación de las galaxias y este es el efecto. Y si la velocidad se va manteniendo constante es porque nos falta masa. O sea, hay masa que no emite luz, pero que está ahí. Es simplemente un efecto gravitatorio. Otro de los efectos gravitatorios que se observan hoy en día es el de la lente gravitacional. Una distribución de masa, el campo gravitatorio atrae la masa y también desvía los rayos de luz. O sea que cuando tenemos una distribución de masa y lo atraviesa un rayo de luz, pues básicamente lo que hacemos es desviar su trayectoria. Y así podemos identificar también la presencia de materia oscura, materia, masa que no emite luz en principio, pero que está ahí. Esta del Hubble, aquí están. Esta es la predicción del patrón de lente gravitacional y eso es también lo que se observa. Para la energía oscura está relacionada con la expansión acelerada del universo. Por eso os he puesto el diagrama de Hubble. Para poder completar ese diagrama que nos da el ritmo de expansión, nos tenemos que ir cada vez más lejos, tenemos que observar cada vez objetos más luminosos como son las supernovas. O sea que nos vamos hacia atrás, nos vamos a distancias cada vez más grandes y nos vamos también cada vez más atrás en el tiempo en la historia de nuestro universo. Y básicamente, bueno, pues la intensidad de la luz que vamos recibiendo va a disminuir con el cuadrado de la distancia. Y ese es el punto. Esa distancia en un universo en expansión acelerada aumenta más deprisa de lo que nos pensábamos. O sea que básicamente ese es el principio básico cuando observaron a partir de las curvas de brillo de las supernovas. Esto se observa durante varios días y empezaron a comparar con las teorías. Y básicamente lo que observaban, catalogaron, identificaron un grupo de supernovas que en principio controlan muy bien cuáles son sus características y cuál es la curva de luminosidad que tienen que emitir, y lo que observaban es que eran menos brillantes de lo que esperaban. Claro, menos brillantes porque en realidad la distancia que había recorrido esa luz, la explicación es que la distancia que había recorrido esa luz había aumentado más de lo que nos pensábamos si el universo está en expansión acelerada. Y eso solo con materia y radiación no se puede explicar. O sea, recibieron otro premio Nobel, los del proyecto de las supernovas, que justamente a principios de este siglo fueron los que abocaron por la presencia de esa componente que llamamos energía oscura, diciendo que el universo se expande de forma acelerada y no hay otra forma de explicarlo. No sabemos su naturaleza, pero esa es la consecuencia, la expansión acelerada del universo, que también es consistente, ¿eh? Es consistente con los datos, por ejemplo, del fondo de radiación de microondas. O sea que al final tenemos información,
Tenemos la teoría, lo podemos describir, pero en realidad no sabemos de qué está hecho nuestro universo, sabemos de qué estamos hechos nosotros, sabemos de los experimentos en los laboratorios terrestres, pero hay todavía grandes interrogantes porque no sabemos la naturaleza última de la mayor parte de la composición de nuestro universo. La materia la llamamos materia porque pensamos, lo primero, que no tiene carga eléctrica, si no interaccionaría y podríamos caracterizarla mejor, y que tiene masa, pero ni idea. Candidatos tenemos muchos. Y de la energía oscura, candidatos también tenemos muchos los teóricos, para eso nos dedicamos, a hacer modelos y teorías hasta que alguien nos lleve la contraria, pero ahí yo por lo menos, mi opinión personal es que estamos un poco más perdidos. Lo que tiene que quedar claro es que esto es de lo más interesante, porque esto significa que tenemos una muy buena descripción a nivel del catálogo de los constituyentes fundamentales de la materia, de lo que observamos en los laboratorios, como el experimento del LHC, y tenemos nuestro modelo estándar de partículas fundamentales. Y resulta que ni la materia oscura ni la energía oscura forman parte de él. O sea que nos falta todavía muchísima física por descubrir, también en los experimentos aquí en Tierra. Y eso es un hecho. No hay nada de lo que hayamos observado que pueda explicar la composición de nuestro universo. Empezamos aquí con todo nuestro catálogo de partículas fundamentales, formamos los átomos, etcétera, etcétera, moléculas. Ninguna de estas puede explicarla. Y entonces aquí viene la segunda parte de la charla, las ondas gravitacionales. Porque básicamente lo que dije al principio, durante más de un siglo, la información que hemos recabado sobre nuestro universo, sobre su composición, a partir de la teoría de la relatividad general, lo podemos describir. El modelo del Big Bang fue todo un hito para explicar la evolución de nuestro universo, pero ¿os acordáis esa zona que decía que estaba ahí negra entre la generación del fondo de radiación de microondas y que luego podamos otra vez detectar luz, porque ya se forman estrellas y ya podemos detectar la luz? ¿Cómo accedemos a esa información, a esa parte de la historia del universo? Parece que es pequeña, pero son millones de años. Y sobre todo, ¿cómo accedemos? O sea, el fondo de radiación de microondas, cuando se formaron los primeros núcleos, pero el origen, cómo empezó todo esto, no tenemos acceso directo de momento por las observaciones. La radiación en ese momento que estaba ahí, no nos llega, solo a partir de la generación del fondo de radiación de microondas, que eso ya lo hemos detectado y lo hemos estudiado muy bien. O sea que el gran hito es otra fuente de información y son justamente las ondas gravitacionales. La radiación electromagnética la generan las cargas eléctricas en movimiento. Esta era otra de las predicciones de la teoría de la relatividad general. Nos describe la geometría el espacio-tiempo. Y pequeñas fluctuaciones de ese espacio-tiempo lo que generan son ondas. Básicamente es eso. Y esas ondas se propagan y esas ondas tendríamos que ser capaces de poder detectarlas. Básicamente es como tirar una piedra a un estanque, lo perturbamos, lo único que ahora estamos perturbando directamente el espacio-tiempo. Y tenemos que crear un campo gravitatorio muy fuerte y ese era el problema. Tienen que ser objetos que creen perturbaciones, pequeñas modificaciones del campo gravitatorio muy fuerte. Porque si no, la amplitud de esas ondas era prácticamente indetectable. De todas formas, desde el principio y desde los años 60 estaban pensando cómo conseguir detectar esa gran predicción de la teoría de la relatividad general. Se propagan como la radiación electromagnética, a la misma velocidad. Eso también lo hemos comprobado. Y justamente lo observaron. La colaboración LIGO consiguió observarlas por primera vez y eso fue todo un hito, tanto experimental como teórico y sobre todo tecnológico, en el 2015. Un siglo después de la propuesta de la teoría de la relatividad general, como conmemoración del centenario, conseguimos
consiguieron detectar y comprobar otra de las grandes predicciones. Ahora bien, tienen que ser objetos que creen un campo gravitatorio muy fuerte, y esos son lo que llamamos los agujeros negros. Los agujeros negros era también otra de las predicciones de la teoría de la relatividad general. Son objetos, como se dice normalmente, tan sumamente compactos que no dejan escapar ni la luz. El campo gravitatorio es tan fuerte y por eso se llaman negros. Aquí todo se llama negro o oscuro en este campo. Y básicamente es eso, el campo gravitatorio es tan fuerte que una vez te metes en el agujero negro, se acabó, ahí te quedas. Tampoco sabemos muy bien qué es lo que pasa dentro, pero es eso. Un solo objeto no va a emitir suficientes ondas gravitacionales, al menos no de la intensidad y la frecuencia que somos capaces de detectar. Entonces, lo que se busca, la detección, fue la señal de la colisión de dos agujeros negros. Ahí sí, ahí se había predicho ya el patrón de la onda gravitacional que se podía detectar, y eso es lo que buscaron. Aquí la comparativa, algunos datos. Las masas de estos agujeros negros que crean las ondas gravitacionales que pueden detectar es algunas decenas de las masas solar, la unidad de referencia, pero el radio es de 30 kilómetros, en la provincia de Granada, más pequeñito. O sea que son objetos realmente muy compactos, y por eso mismo la señal que generan somos capaces de detectarla. Otro premio Nobel, 2 años después de la primera detección. Aquí están los caballeros, básicamente responsables del equipo que llevó a cabo esta detección. Kip Thorne, el teórico; Rainer Weiss, el responsable del diseño de la antena; y Barry Barish, que era el responsable, el jefe de la colaboración. Y como le oí decir a Kip Thorne, menos mal. O sea, ellos lo intentaron al principio, los teóricos empezaron como siempre a pensar y cómo diseñar y tal y que cual, y vamos a detectar esto, y como él mismo lo dijo, no llevamos a ningún sitio. Hace falta alguien que realmente lleve a buen puerto una gran colaboración entre teóricos y experimentales. Y ese fue Barry Barish. Si Kip Thorne, no sé si os sonará, pero si os gustan las películas de ciencia ficción, no solo esta, Kip Thorne suele colaborar mucho revisando los guiones de películas de ciencia ficción. En Interstellar justamente eso es lo que aparece, que si se acercan o no al agujero negro, la dilatación temporal y la paradoja de los gemelos, y todo estaba dado el visto bueno de Kip Thorne. Algunas de las simulaciones de las cosas que aparecen ahí también las hizo ahí. Hay una parte que sí que conocemos. Aquí, cuando te metes en el agujero negro, esto ya es especulación teórica pura y dura, pero quedaba muy bien. La gran colaboración. No son cómo funciona, qué es lo que detectaron y por qué sabemos que efectivamente viene de la colisión de dos agujeros negros. La colaboración LIGO, que fue la primera que lo detectó, está en Estados Unidos, pero es una colaboración internacional. Hay grupos aquí en España que forman parte de esa colaboración en el momento de la primera detección, sobre todo el grupo de relatividad y gravitación de la Universidad de las Islas Baleares. Y luego también tenemos otro pequeño interferómetro en Italia, Virgo, y están los grupos españoles que también participan en ese interferómetro. Y luego hay otras propuestas. Esto es una propuesta, otros más pequeñitos que sí están funcionando. Básicamente esto es un interferómetro. Lo que tienen es dos brazos donde continuamente está pasando un rayo láser. Y esto es un interferómetro de 4 kilómetros. Lo que se quiere detectar son ondas gravitacionales que lo que perturban es el espacio-tiempo.
O sea que lo que van a modificar son longitudes. Eso es lo que va a hacer. Entonces el principio básico, esto es por supuesto muchísimo más complicado, pero el principio básico es eso. Tenemos el interferómetro, tenemos el rayo láser dando vueltas y reflejándose en los espejos para aumentar la señal, y básicamente hacemos una disposición de forma que cuando se junten las dos ondas, pues nos dé un patrón de interferencia constructiva, o sea, superposición perfecta. Así lo tuneamos. ¿Qué es lo que pasa? En cuanto pasa la onda gravitacional, esto depende de la longitud de la distancia. Pasa la onda gravitacional, te modifica ligeramente la distancia, se acabó la interferencia perfecta. Y ahora lo que tenemos es la interferencia constructiva. Ahora lo que tendremos será otro patrón que podemos observar. Y a partir de esa señal podemos empezar a ver cuál ha sido la onda que ha pasado. Aquí ya están todos los cálculos teóricos, y si realmente aquello coincide o no con nuestras predicciones teóricas. Lo que dijeron en el momento del anuncio, y esto es así, es para poner los números en perspectiva, es que este dispositivo, esta antena, es capaz de detectar cambios del orden de la milésima parte del tamaño de un protón. Y eso es muy pequeño. Pero es que justamente eso era lo que necesitaban. Ese fue durante un siglo el reto tecnológico que consiguieron alcanzar. Este vídeo está justamente en la colaboración LIGO. Si lo buscáis en internet, tiene una parte de divulgación que yo también recomiendo a todo el mundo, y tiene unos vídeos fantásticos. Y me tengo que disculpar porque la parte de los vídeos venía aquí. Básicamente esto era el efecto exagerado de lo que os he dicho. Cuando pasa la onda gravitacional, ¿qué es lo que hace? Deformar las distancias y deformar los volúmenes. Y aquí estaba la colisión de los dos agujeros negros. Este patrón, lo que habían dibujado justamente en verde, era justamente los picos, la amplitud de la onda, la intensidad de la onda gravitacional. Esto lo que pasa es que es una colisión. O sea que a medida que se va acercando el agujero negro, van rotando uno alrededor de otro, se empieza a formar la onda. Y dependiendo de la distancia a la que estén, es decir, el campo gravitatorio efectivo que están creando, esa amplitud va aumentando, la frecuencia de la onda va disminuyendo, y cuando ya colisionan, se acabó. Ya no se emite más. Porque una de las predicciones de la relatividad general es que los objetos esféricos no emiten ondas gravitacionales. Y por eso resultan tan difíciles de captar. Necesitamos binarios, objetos que modifiquen esa distribución esférica para poder detectarlos. Entonces, aquí está la predicción. Después de mucho trabajo y también de mucho cálculo numérico, este es el patrón. Debido a la colisión de dos objetos con un campo gravitacional tan fuerte como el de los agujeros negros, esta es la onda que nos va a pasar por el detector. Va aumentando la amplitud, va disminuyendo la frecuencia, ¡zas! Al final, esto se acaba. Esto es lo que observaron. Esta es la reconstrucción de los datos. Esto es lo que publicaron y esto es impresionante. Es básicamente la predicción teórica. Y entonces, ajustando de aquí, ajustando la amplitud y la frecuencia, pueden deducir cuál es la masa de los dos agujeros negros que colisionaron y cuál ha sido la masa final del agujero negro que se va a formar. Esto colisiona y te forma otro agujero negro. Y por eso la emisión acaba. Porque los objetos esféricos, o prácticamente esféricos, prácticamente no emiten. Al menos no emiten algo que nosotros seamos capaces de detectar. Y entonces la colaboración LIGO desde entonces está haciendo el catálogo de las binarias de agujeros negros que dan lugar a las ondas gravitacionales que son capaces de detectar. Esto es del 2017 o el 2018 y esto es de hace poco, de hace unos meses. Seguro que lo han cambiado porque van acumulando todos los datos. Lo interesante es justamente aquí los agujeros negros, las masas
están alrededor de eso, de 10 masas solares, más masivos, menos masivos. Esto también es muy interesante. O sea, ¿cómo se forman? ¿Cuál es el origen de esos agujeros negros? La primera vez cuando ellos publicaron el resultado, vamos, la primera detección, resulta que esas masas de los agujeros negros estaban ligeramente por encima de lo que se predecía de la formación en astrofísica de los agujeros negros. O sea que por ahí también hay algo que no terminamos de entender bien. Los agujeros negros pueden ser, en este rango de masas que podemos llamar astrofísicos, o pueden ser muchísimo más masivos. En el centro de las galaxias tenemos agujeros negros supermasivos que básicamente se lo están tragando todo, o al revés, pueden ser mucho más ligeros y son de origen primordial. Se generaron ahí, en esa época oscura o antes, incluso antes de la formación del fondo de radiación de microondas. Estos no, estos se han generado después. Pero si somos capaces de detectar las ondas gravitacionales de la colisión de agujeros negros, quizás vamos a ser capaces de detectar señales de algo que pasó antes de que se empezaran a formar las primeras estrellas, antes de que se originara el fondo de radiación de microondas. Y por eso esto realmente es eso, una nueva forma de mirar a nuestro universo y de empezar a recabar más información para intentar entender bien de qué está hecho nuestro universo, que realmente no tenemos ni idea. Yéndonos de los agujeros negros astrofísicos, es que además hace poco le hemos hecho una foto a los agujeros negros que hay en el centro de la galaxia. Esto también fue todo un hito, no sé si lo visteis, en abril del 2019, la primera imagen del agujero negro. El agujero negro es negro porque no emite. Lo que se está viendo es la última luz que pasa cerca del agujero negro, el último rayo de luz, a lo Julio Verne, el último rayo verde, y con eso lo que se ve es la sombra del agujero negro. Básicamente lo que siguen es las trayectorias. Esto ya, las masas son millones de masas, ya no tiene nada que ver con los otros. Y lo que siguen son las trayectorias de los objetos que más o menos entran en la zona de influencia del agujero negro. Se ven trayectorias aceleradas. Están aceleradas por un campo gravitatorio. Y ese campo gravitatorio es que es muy intenso. Es justamente el campo gravitatorio creado por el agujero negro. Estudiando todas estas trayectorias es como deducen la existencia del agujero negro en el centro de la galaxia. O sea que tenemos aquí las ondas gravitacionales como la luz electromagnética. Ahora tenemos todo el espectro, no es una sola frecuencia, depende de la fuente, tendremos ondas gravitacionales en una frecuencia o en otra. Entonces, las que somos hasta ahora, hemos sido capaces de detectar es con los interferómetros tipo LIGO, Virgo. Actualmente trabajan en colaboración en este rango de frecuencias, y la fuente es estos sistemas binarios de agujeros negros. Detectaron también uno de estrellas de neutrones. Lo que no se entiende bien es por qué no han detectado más. Después de los agujeros negros, que ya es el top del campo gravitatorio intenso que puedes crear, un poquito por debajo están las estrellas de neutrones, que son objetos muy compactos, hechos básicamente solo de neutrones. Ya han eliminado protones, electrones, y se han quedado ahí también en objetos muy compactos y que también tienen un campo gravitatorio muy intenso. Y se pensaba que también iban a detectar más señales de binarias, además también van en binarias. De eso sí que sabemos, que están ahí, se sabe desde hace mucho tiempo, y sin embargo lo que no se entiende bien es por qué no consiguen detectar las señales de la colisión de las estrellas de neutrones. Pero bueno, están en ello. Como siempre, empezamos observando en la Tierra, nos vamos al espacio para observar más y mejor. Este proyecto ya está aprobado también en colaboración internacional, y es poner el interferómetro, y ya son millones de kilómetros de brazo de interferómetro que se va a poner en el espacio. En
30 y algo. De año en año se va retrasando un poquito más. Esto de los proyectos a largo plazo es así. Y ahí también se espera ver ondas gravitacionales ya de otros objetos, de objetos compactos, de agujeros negros supermasivos, etcétera, etcétera. Los púlsares, justamente las estrellas de neutrones en rotación, también son una fuente de ondas gravitacionales. Esto ya, con las fuentes conocidas, ya vamos cubriendo todo el espectro ahora, no de radiación electromagnética, sino de radiación gravitatoria, que la tendríamos que llamar. Y luego reliquias, que nos quedan simplemente de la evolución cosmológica. Sabemos que del fondo de radiación de microondas también podemos tener ondas gravitacionales primordiales, son muy difíciles de detectar, no las hemos visto todavía, pero el resto de lo que pasó antes o ligeramente después es lo que estamos haciendo los teóricos, intentar llenar este espectro, porque hay un rango de frecuencias. A partir de aquí, si consiguiéramos detectar, este es mi campo, por eso hago publicidad, a partir de aquí, si lo consiguiéramos detectar, sabemos que tiene origen cosmológico, no tiene ningún origen astrofísico. Eso sí que sería una ventana en lo que pasó al principio, antes de la formación de la radiación de fondo de microondas. Pero bueno, como digo, hago publicidad, que para eso es mi campo, pero es lo que estamos intentando. Igual que entendemos perfectamente el espectro de ondas electromagnéticas, este es el futuro, entender bien el espectro de la radiación gravitatoria. Y con esto ya termino, y ya todo lo que queráis preguntarme. Básicamente, pues desde siempre hemos mirado al cielo, nos hemos hecho muchas preguntas. Y es lo que hemos estado haciendo con todos los telescopios, los que teníamos aquí en la Tierra, los que hemos mandado al espacio, recabando información de la radiación electromagnética de todos los objetos que podíamos observar. Y ahora tenemos una nueva forma, porque no solo la radiación electromagnética, pensamos que también las ondas gravitacionales nos van a poder dar energía, y sobre todo porque es verdad que si conseguimos detectarla vamos a poder llegar a estudiar una parte de la historia de nuestro universo que es opaca a la radiación electromagnética. O sea que en eso estamos, y nada, seguimos mirando al cielo como hemos hecho siempre, intentando buscar respuestas. Gracias. Cualquier curiosidad, venga. Yo solo. Gracias. Bueno, para mí es una curiosidad científica acerca de esta conferencia, precisamente para tratar de entender algo esto que es tan complejo, ¿no? Entonces solo tengo una curiosidad, es en este fondo de radiación de microondas que has dibujado con esa especie de campana, ¿por qué no hay otros, yo qué sé, 170.000 millones de años antes de ese fondo? ¿Y por qué no puede haber millones de campanas como esa, en paralelo? El origen de la radiación de microondas es básicamente, o sea, se predice cuando se pudo, o sea, teniendo en cuenta las teorías, y una vez modelamos cuál es el contenido de materia, seguimos la expansión del universo y podemos predecir exactamente, y es lo que hicieron. Los que propusieron el modelo del Big Bang es que dijeron es que en algún momento se tuvo que originar, y es lo que se llama el desacoplo, la radiación electromagnética. ¿Por qué? Si pones, es una fuente de luz, y entonces tú pones una fuente de luz, y si no tienes nada en medio, esa fuente de luz se va a propagar sin ser absorbida, sin ser desviada, etcétera, etcétera. Ahora, pon algo en medio y va a ser absorbida, y si te pones un muro, pues tú ya cuando estás detrás ya no lo vas a ver. Y eso es lo que pasaba al principio. La radiación electromagnética, la luz, interacciona con las cargas eléctricas.
Y entonces en esa sopa inicial que estaban todas las partículas metidas por ahí todavía sin ni siquiera formar átomos, pues esa radiación electromagnética era absorbida y remitida rápidamente, con lo cual no se propagaba, no salía de allí. Y esto es lo que decimos, que es que es opaco, esa parte de la historia de nuestro universo es opaca. ¿Qué es lo que pasó? Que a medida que se iba expandiendo el universo, pues las partículas, los constituyentes, cada vez se van separando más. Igual que observó Hubble, que resulta que cuanto más lejos estás, más rápido te separas del resto. Y entonces, a medida que se va separando, el universo se volvió transparente. Es como si ponemos una tela muy opaca delante del foco de luz, pero vamos estirando esa tela hasta que la hacemos transparente. Y en ese momento, la radiación ya no se encuentra con nadie. Y y está ahí. Entonces, luego, nosotros estamos aquí ahora y 13.000 millones de años después llega hasta nosotros. Es una reliquia del pasado y es por eso, porque el universo, debido a la expansión, se volvió transparente y la podemos detectar. ¿Qué es lo que pasa después? Después volvemos a detectar radiación. Hay un momento, eso sabemos que pasó antes de que realmente se formase la estructura, lo que llamamos estructura, me da cosa decirlo aquí delante de los astrofísicos porque yo de esta parte sé muy poquito, de que se empezasen a formar galaxias, estrellas, etcétera, etcétera. Entonces, una vez ya se formó otra vez esa estructura, esos objetos, que son grandes reactores nucleares, vuelven a emitir luz. Y entonces es otra luz, otra radiación electromagnética que nosotros detectamos, pero en un rango de frecuencias distinto. Por eso las podemos distinguir. Lo que se buscaba, esa reliquia del pasado, al haberse originado muchísimo antes, la frecuencia va cayendo debido al tiempo que va pasando, debido a la expansión, lo de que la longitud de onda se alarga, la frecuencia también va disminuyendo, y entonces es por eso que podemos identificar. Identificamos la radiación electromagnética emitida por los objetos astrofísicos, etcétera, etcétera. Identificamos la radiación del fondo de microondas por eso mismo, porque está en el rango del microondas. Eso es una reliquia del pasado y de ese instante. No sé si he contestado a tu pregunta. Sí, la has contestado, pero básicamente me he enterado de poco. Entonces, pero yo, vamos, vosotros cada mañana os preguntaréis. Con la frecuencia, sí, pero es sí, eso. bueno, pero esa forma de explicarlo, la verdad es que no es muy intuitiva. La única cuestión es, vosotros supongo que cada mañana os preguntaréis cómo empezó todo eso, ¿no? Sí, claro. Porque eso probablemente pensar que empezó de la nada, pues no, esa es otra cuestión que he tratado de evitar. Ya. Volviendo a lo otro, identificamos lo del espectro electromagnético, se identifica por la emisión. La luz que emite el Sol es superposición y es blanca. Las lámparas de sodio emiten otro color. A eso me refería, que vas identificando debido a las características, frecuencia o longitud de onda, quién lo está emitiendo. Es eso. ¿Cómo empezó todo? Yo simplemente he dicho ese momento inicial, justamente tampoco sabemos cómo empezó todo, ¿eh? Nos lo preguntamos y ese es otro de los grandes interrogantes. Porque hay una diferencia fundamental entre el conocimiento que tenemos de la interacción gravitatoria y lo que conocemos del resto de las interacciones entre partículas. Y esa pequeña diferencia es lo que nos trae todavía de cabeza y no conseguimos explicarlo. Y yo creo que si la gravedad es clásica y no conseguimos saber si también tiene una contrapartida cuántica, como el resto de las interacciones fundamentales. Y sin saber eso no vamos a conseguir, creo yo, explicar realmente cómo empezó todo. ¿Cómo empezó todo? Ya estamos a distancias tan sumamente pequeñas que si la gravedad es cuántica, tendríamos que tener en cuenta los efectos cuánticos que no conocemos. Es por eso que no conseguimos explicarlo. Muchísimas gracias por la conferencia. Oiga.
Muchas gracias, Mar, por esta estupenda conferencia. La he disfrutado mucho. Hay un tema que sí me gustaría ver si pudieras tú dar alguna idea. ¿Qué pasa con la inflación, las ondas gravitacionales? ¿Es quizás por donde podemos tirar? Es uno de los, bueno, es una de las, básicamente antes, justamente hay un periodo, hay problemas que tenemos para esto, hay ciertos problemas en la evolución del universo que tenemos que asumir un periodo de expansión acelerada, distinto del de ahora, pero antes de justamente que se originase el fondo de radiación de microondas, que es lo que se llama inflación. Eso lo que nos explica es justamente las condiciones iniciales. Y durante ese periodo justamente también. Cualquier cosa que tengas fluctuaciones, las ecuaciones de Einstein te dicen que si tienes fluctuaciones del contenido de materia y energía, vas a tener fluctuaciones de tu geometría espacio-temporal. Esa es la ecuación de Einstein. Lo que le hagas a una parte, se lo harás a la otra. O sea que está la predicción. En el fondo de radiación de microondas no se ha conseguido ver. Pero el fondo de radiación de microondas mide en el rango del microondas. Ese espectro de ondas primordiales abarca más frecuencias y es lo que se está empezando a estudiar ahora. Justamente caracterizar todo el espectro de esas ondas gravitacionales primordiales que se pudieron producir durante inflación y dónde cae su espectro. Y es justamente lo que he dicho, curiosamente, en muchos casos cae por aquí, por desgracia. Pero hay otros modelos, es lo que, si conseguimos detectar algo que podemos identificar realmente de origen cosmológico, no astrofísico, tendremos acceso a toda esa época que de momento es opaca. No tenemos acceso. Gracias. Muchas gracias por la presentación. Mi pregunta está más orientada sobre la generación de estas ondas gravitacionales. No sé si en algún momento podría plantearse la posibilidad, pues, de generarlas in situ, o sea, en la Tierra. No sé si al generar esas ondas gravitacionales en un cuerpo que está muy alejado, esas ondas nos llegan con bastante decaimiento. Quizá generarlas en la Tierra con partículas pequeñas, quizá con mucha aceleración, en un entorno controlado. Esa es una buena pregunta. Justamente está relacionado con el campo gravitatorio que puedes generar, su amplitud o su intensidad. Entonces, de cara al futuro, todas estas preguntas, que de momento no creo que tengamos ni la tecnología, pero lo que hace avanzar es plantearnos preguntas y en algún momento alguien dirá se puede hacer. Este es el ejemplo que os he dicho, hay predicciones teóricas, esto es lo que ya está planeado, lo que podemos observar. Yo me invento teorías que dicen, es que tienen que estar aquí. Y entonces la otra pregunta es, ¿vamos a ser capaces alguna vez de generar nosotros nuestras ondas gravitacionales? Pero hay que crear un campo gravitatorio tan sumamente intenso, de momento el conocimiento que tenemos es ese, hay que crear un campo gravitatorio tan sumamente intenso que de momento no es viable. No es cuestión solo de acelerar partículas, acelerar partículas de momento, las que podemos, el máximo que podemos acelerar es en el LHC, ahí el campo gravitatorio no, las pequeñas diferencias. Pero de cara al futuro, ¿por qué no? Son preguntas. Y entonces, in situ, esto son observaciones. Y es justamente eso. Dependemos de que en algún momento haya alguna binaria que quiera juntarse y que la onda gravitacional la podamos detectar. En física de partículas lo que nos gusta es ir al laboratorio y controlarlo. Entonces, de cara al futuro, desde luego, es lo que nos gustaría poder hacer. Hola, buenas Pero tardes. no es posible de momento. Sí. Perdón, buenas tardes. Mi pregunta es, bueno, una curiosidad. Al principio, cuando has puesto la imagen del pastel de pasas, creo que la has llamado, se veía cómo estaba
todo contenido en pues, lo que es el pastel y fuera hay un espacio vacío. La pregunta es, cuando dices que el universo se está expandiendo, ¿se expande dentro de unos límites, o sea, de un espacio por decir una palabra, finito? ¿O es Infinito. finito? Pues otra de las preguntas para las cuales todavía no tenemos respuesta. Es justamente, o sea, ¿esto tiene frontera o no tiene frontera? Y es justamente porque hasta ahora, bueno, las ondas gravitacionales también, o sea, la velocidad a la que se propagan es la velocidad de la luz. De momento no hay ninguna desviación de esa ley. ¿Y cómo es la información que recibimos? Pues, como decían en un programa, hasta ahí puedo leer, hasta ahí puedo llegar. O sea, yo lo que tengo es información de lo que se llama el universo observable. Voy a tener que esperar otros 14.000 millones de años para acceder a información de un poquito más. Y así sucesivamente. Si el universo es finito, si tiene topología o no, de momento también está relacionado justamente con eso, con lo que hablábamos. O sea, esto está muy bien el Big Bang, pero ese instante inicial tampoco lo entendemos. Y entonces todas esas preguntas, si es finito, si es infinito, si esto es cíclico. Hay modelos que dicen que esto se está expandiendo, se contrae, se vuelve a expandir, etcétera, etcétera. Son las preguntas para las que no tenemos respuesta todavía. Posibilidades hay todavía. Se ha intentado buscar esos resquicios, esos restos de indicios de que el universo es finito, justamente en los datos del fondo de radiación de microondas, pero no se ha visto nada concluido. Lo primero, muchas gracias. Y a ver, yo estoy ahora mismo también como intentando entender todo, pero si he comprendido bien, las ondas gravitacionales se producen por la colisión de dos agujeros negros, los cuales son un cúmulo de materia. Entonces, esa onda gravitacional tiene la radiación, o sea, lo que contiene es radiación eléctrica. No. La frecuencia eléctrica. No, es muy parecida a la radiación eléctrica, pero no es radiación eléctrica. Es como, olvídate, la radiación eléctrica necesita la presencia de cargas en algún momento. Es la fuente que te produce. Una vez se propaga, es la fuente que te lo produce. Pero no es necesaria una carga. Por eso, porque digo, entonces, porque o sea, realmente la colisión también de las estrellas de neutrones, las que todavía no se han visto, sí que producen esa onda gravitacional porque no tiene que tener una carga eléctrica. Es una distribución de masa. Cualquier distribución de masa que no sea esférica, no, la amplitud es muy pequeñita, te produce una onda gravitacional. Nosotros empezamos aquí a movernos, vamos a producir ondas gravitacionales. Muchas gracias. Pues eso. Pero son perturbaciones del campo gravitatorio de las masas que se van moviendo en el espacio-tiempo. O sea, es más bien la imagen de tirar una piedra al estanque y ¡zas! O sea, el agua es el espacio-tiempo, tú lo modificas debido a la colisión, se te genera pero no son las. Hola, buenas tardes. Cuando has explicado en un momento de toda la información que hay, me ha parecido entender que el universo es plano. Espacialmente. Es que no lo puedes explicar un poco más porque no entiendo muy bien si la gran explosión, el Big Bang, la dispersión es hacia todas direcciones. Entonces, ¿cómo podemos explicar que es plano? Sí, pero una vez el universo observable. También. El universo, lo que observamos, las secciones espaciales de lo que observamos, es que es justamente lo de la gran explosión está muy bien, pero te sitúa en un punto concreto, es que todavía es lo que no entendemos. Es ir hacia atrás en la historia temporal de nuestro universo, pero ya el espacio ya estaba allí. Entonces, lo que observamos hoy en día es como si fuera geometría plana.
Euclidio. Esto no tiene el universo como tal, el espacio como tal, no es como si dijéramos, la otra opción es que fuera una esfera, que eso es lo que quería Einstein. Lo que observamos nos basta con la geometría espacial. Estrictamente hablando, y siendo un poco así teórico purista, es eso. No distinguimos ninguna desviación de la geometría espacial plana. Gracias. Eso es otra de las cosas que, por ejemplo, pero no está, el que sea ahora plano, no quiere decir que lo fuera en el pasado. Otra vez vuelvo a la pregunta de qué pasó en el principio, ya nos gustaría saberlo. Y por eso, Emilio lo ha mencionado, era uno de los motivos para proponer estos modelos inflacionarios. Eso, mira, justamente, viene muy bien, está relacionado con esto. Daba igual cuál era la geometría inicial, si era más bien el espacio como una esfera, si estábamos dentro de una esfera o de lo que fuera. Al expandirse de forma acelerada, muy rápida, lo que nosotros podemos observar es simplemente una parte pequeña de ese universo. Es el mismo efecto que nosotros aquí en la Tierra. Sí, sabemos que estamos en una esfera, pero si observamos alrededor, como para decirlo, estamos limitados por el alcance de las observaciones. Entonces, de forma efectiva, lo que sabemos hoy en día es que no somos capaces de distinguir ningún efecto de esa curvatura, topología sin. Bueno, Mar, enhorabuena por la charla, me ha encantado, ya te tuve en clase y ahora disfruto todavía un poquito más. La verdad, enhorabuena. Esto ya es más... Del máster de astrofísica. Y bueno, te quería comentar, porque bueno, un debate que es un tanto candente sobre la constante de Hubble, el parámetro en sí, que es 68 a 72, este año también he visto algunos artículos que referenciaban valores novedosos, entonces bueno, me gustaría saber un poco tu posición al respecto y bueno, pues eso, la declinación. Muchas gracias. Cuando he dicho que, bueno, Hubble estimó el parámetro, Hubble lo que estimó es que esto tiene un comportamiento regular, esto tiene origen cosmológico, y a ver cómo lo explicamos y vamos a origen cosmológico, y desde entonces hemos estado cada vez midiendo objetos cada vez más lejanos, añadiendo información y viendo medir mejor el valor de ese parámetro. Y entonces, aunque no parezca importante, de repente es uno de los problemas en cosmología. Depende cómo se infiera este valor del fondo de radiación de microondas en las unidades que sea, tiende a dar un valor de 67. Los que observan las supernovas, Adam Riess está empeñado en que es más de 70. Actualmente, al principio, yo cuando empecé en eso, esta discusión ya estaba, pero los errores que se daban hacían de que más o menos fueran compatibles los valores más altos con los valores más pequeños. De repente los valores más bajos desaparecieron y ahora han vuelto otra vez a aparecer. ¿Y qué es lo que ha pasado? Los errores han disminuido, ya no son compatibles. Yo no tengo una... Aquí Emilio hace así, depende cómo... Exactamente, es que... Sí, pero yo creo que de los dos, Yo creo que de los dos. Yo no tengo una posición clara porque esto es un poco... Algunas veces esto pasa, O sea, somos humanos, cada cual... Por eso he dicho al principio que hacemos teorías, nos empeñamos en lo que sea, hasta que los experimentos y las observaciones hacen aquello inviable. Y aquí parece que cada cual se ha puesto así a la defensiva, este es el valor y este es el valor. ¿Qué es lo que pasa? Son métodos de observar este valor completamente distintos. Entonces, si hay algo de verdad, es porque efectivamente unos lo que utilizan es la evolución más temprana del universo y los otros lo infieren ya de una evolución mucho más tardía. Entonces puede que sí, o sea, como teóricos a nosotros estas cosas nos encantan porque efectivamente a lo mejor hay algo que no estamos entendiendo, que esa parte la tenemos muy controlada, a lo mejor hay algo que no estamos entendiendo de la evolución temprana de nuestro universo.
Pues sí, como dice Emilio, aquí ya cada cual... Lo interesante de lo que he venido hoy a hablar, dice el otro, a hablar de mi libro, las ondas gravitacionales. Es que las ondas gravitacionales también se piensa, nos van a poder, justamente a partir de la propagación, alguien preguntaba, estos objetos que están tan lejos y luego tenemos que esperar hasta que llegue a nosotros. Esa es la parte interesante. Tenemos que esperar hasta que llegue a nosotros y podemos identificar la fuente y localizar bien y medir distancias. Esa propagación nos va a dar información de la expansión del universo y nos puede dar un valor justamente del parámetro de Hubble. Ya han empezado a hacerlo, lo que pasa es que los errores básicamente cubren todo. Otro método, y a lo mejor así conseguimos saber quién tiene razón. Es el que está en su castillo. Buenas noches. Quería preguntar si tiene una respuesta científica, su intuición. Del estudio de las ondas gravitacionales, ¿esperan, con el paso del tiempo, conforme se mejoren los métodos de detección, tanta información tan variada como lo que se ha podido obtener hasta ahora de las ondas electromagnéticas? ¿Espera tanto o solo es importante porque vamos a acceder a periodos de la historia que están ocultos porque eso no pasa? Es que son muy importantes esos periodos de la historia, es que esas zonas que no vemos y luego encajarlas. O sea, si conseguimos realmente tenerlo todo es realmente importante. O sea, que yo creo que sí. Esto a lo mejor también hace un siglo pues se podía uno plantear la misma pregunta de la información que recibían de los telescopios y observando las ondas electromagnéticas y observando el universo. Y 50 años después, detectaron el fondo de radiación de microondas que confirmaba el modelo del Big Bang, porque no había modelo que predijera eso. Y a partir de ahí empiezas, una vez detectas algo, ya te agarras a ello para seguir obteniendo información. O sea que yo creo, como teórica, yo creo que sí. Y además, vuelvo a insistir, nos hacemos preguntas, queremos observar algo y eso nos hace pensar bien cómo diseñar los telescopios, cómo diseñar los detectores, cómo diseñar los experimentos. Y esa parte es muy importante. El diseño del interferómetro de LIGO fue muy importante. O sea que mi respuesta como teórica es sí. Gracias. Pues si no hay ninguna pregunta más, pues muchísimas gracias, Mar, por la conferencia, por tu tiempo. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. La esperamos aquí en el resto de conferencias de este mes.